Bueno, el libro de Juan, capítulo 20, versículo 1, dice, titula La resurrección. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que le había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Hermanos, el Señor ya había hablado acerca de su resurrección. Y cuando uno lee, hermano, la palabra de Dios y empiezas a leer acerca de Jesús y sus discípulos, te dabas cuenta, hermano, que Jesús siempre les decía, yo voy a morir por la humanidad, yo pongo mi vida, a mí nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar, así decía el Señor, hermano. Pero también les decía algo muy importante, y era que al tercer día Él iba a resucitar. Él no se iba a quedar en esa tumba, amén. Él se iba a levantar de los muertos, iba a vencer a la muerte, amén. Así lo había dicho el Señor, hermano. Y uno lee la palabra de Dios, hermano, y uno se queda asombrado por la incredulidad de los discípulos, por cómo se les olvidaba tan pronto lo que el Señor les había dicho. Y esto hablaba mi vida, hermano. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha hablado a nosotros? Pero nosotros, hermano, a veces estamos en esa incredulidad. A veces nosotros no creemos a las promesas de Dios, que son fieles y son verdaderas, y se nos olvida, hermano. Se nos olvida. Y hay muchos pasajes acerca del olvido, hermano. Yo estaba haciendo un mensaje que me estaba dando el Señor acerca del olvido. Como desde el Antiguo Testamento el Señor le decía a Israel, oye, siervo mío Israel, no me olvides, no me olvides. Y cuando el Señor metió a su pueblo Israel a la tierra prometida, les decía, solamente que no se olviden de mí. Porque es fácil olvidarnos, hermano. Es fácil que nosotros nos olvidemos de las promesas de Dios o de lo que uno también le promete a Dios, hermano. A veces nos olvidamos. Y aquí no era la excepción, hermano, era la resurrección. Y aquí dice que siendo aún muy temprano, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ella quería ungir al cuerpo de Jesús. Ella estaba buscando un cuerpo muerto, hermano, un cuerpo que estaba herido, un cuerpo que había sido traspasado con una lanza, un cuerpo que había sido azotado con azotes con metal, que había sido traspasado con clavos, que había sido traspasado con espinas en su frente. Ella buscaba eso, hermano. Pero dice que cuando llegó, vio la piedra quitada y ella se asombró. No recordó las palabras de Cristo, que al tercer día resucitaría. Y hay otro pasaje, hermano, donde dice que los fariseos mandan guardias a custodiar la tumba de Jesús, donde le dicen, recordamos que aquel impostor dijo que iba a resucitar al tercer día, ve y pongan guardias porque no vaya a ser que los discípulos roben su cuerpo. Y yo cuando leía esto decía, ¿cómo es posible que los fariseos recordaban? Los fariseos que no creían en Jesús recordaban las palabras de Jesús, porque la palabra de Jesús, hermano, es vida y es paz. Sus palabras, hermano, su palabra no volverá al vacía. En otra ocasión dice que querían prenderle y enviaron a unos alguaciles también a prender a Jesús. Y cuando oyeron a Jesús, dice que se maravillaron de cómo él hablaba y no pudieron prenderle. Cuando ellos llegaron le dijeron, no le prendieron. Los fariseos preguntaron, dijeron, es que nunca nadie ha hablado a alguien como él. Nunca hemos escuchado a nadie que hable como él, porque él es la palabra, amén. Él es vida y él es paz. Y él es la verdad, hermano. Sus palabras son verdad.
Él es la verdad. Y aquí, hermanos, María Magdalena vio quitada la piedra. Y dice que ella se asomó. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro. Ella solamente vio quitada y fue inmediatamente corriendo a dar voces diciendo, se han robado al maestro, se han llevado al maestro. Dice que Simón Pedro y Juan, el discípulo a que Jesús amaba. Otra cosa también, hermano, él solo se autonombraba el que Jesús amaba. Si usted lee el libro de Juan, siempre se refiere a él mismo como el discípulo al que Jesús amaba. Los otros nunca le llamaban el discípulo al que Jesús amaba. Él estaba seguro que era amado por Jesús. ¿Y cuál es nuestra identidad en Cristo, hermano? ¿Nos sentimos amados por Él o nos sentimos rechazados por Él? Nosotros somos los discípulos también al que Jesús ama, hermano. Y tú te sientes así. Yo me siento la discípula que Jesús ama. Yo me siento así. Yo le digo a mi esposo, ya me deben de haberme llamado diferente, ¿verdad? Porque yo soy la discípula que Jesús ama. Yo sola me digo, así como este hombre, hermano. Y María fue corriendo, hermano. Se robaron al maestro. Y fueron corriendo, pero dice que uno corrió más rápido que el otro. Juan corrió más rápido que Pedro. Y dice que entró y vio los lienzos ahí, hermano, en un lado y el sudario en otra parte. Pero dice que no entró. Luego llega Pedro, más lento que corrió, hermano. Corrió más a prisa Juan, pero no entró. Pero Pedro corrió más lento, hermano, pero él sí entró. Él sí entró a esa cueva y vio que estaba quitada los lienzos en un lado y el sudario en otra parte. Entonces ya salió y le dijo, no está. Y entonces dice que el otro discípulo vio y creyó. Fíjese lo importante, hermano, de accionar. María fue, pero no entró. El otro nada más se asomó. El otro entró. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a ir con Cristo, hermano? ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a atrevernos a hacer algo para el Señor? ¿Estamos dispuestos solamente a ver o estamos dispuestos a hacer y a creer como estos discípulos? Dice que se fueron corriendo, hermano, en el versículo 14. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y vinieron los discípulos y volvieron los discípulos a los suyos. Se fueron y dejaron a María ahí. María no se quiso ir. María se quiso quedar. Ella seguía esperando ver a Jesús, pero lo quería ver diferente. No recordaba esas promesas. No recordaba esas palabras que el maestro les había prometido, que el maestro les había dicho. Y dice que, hermano, en el versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Fíjese, María estaba sumergida en un dolor, hermano, en un dolor, porque ella quería ver a un Jesús muerto. Y estaba ahí llorando. Y era tanto ese dolor, hermano, que ella sentía, que fíjese que hasta ángeles se le aparecieron y le dijeron, María, pero ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Y ella dice, es que se han llevado a mi Señor. No podía por ese dolor ver que había ángeles, hermano. Y entonces dice que el mismo Jesús fue y se puso ahí al lado de ella. Y ella no recordaba tal vez cómo era, porque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Porque había tanto dolor en ella que no podía distinguir que era Jesús. Ella lo confundió con el hortelano, con los que ahí cuidan las tumbas, arreglan ahí. Dice que ella pensó que era el hortelano y le dijo, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo voy a ir por él. Pero dice que en ese entonces, hermano, esa voz pronunció su nombre, hermano. Porque a veces nosotros podemos olvidarnos, hermano, pero al recordar esa voz
porque te habla por tu nombre, porque saben que el Señor nos habla por nuestro nombre, hermano. ¿Cuántas veces no hemos estado orando o hemos estado dormidos? Y ahí está esa voz. No sé cuántos han escuchado que el Señor les habla por su nombre. Es Él, hermano. Y Él entonces dijo: María. Y al escuchar esa voz, al escuchar esa dulce voz, esa preciosa voz, dice que ella inmediatamente dijo: Raboni, que significa maestro. Y le dijo: no me toques, porque aún no subo a mi Padre, pero ve. Ahora cambia ese mensaje, María, porque María primero había ido corriendo diciendo: se llevaron al Señor. Primero María había llevado un mensaje, hermano, de desdicha, pero dijo: no, ahora ve. Ahora ve a mis hermanos y diles que resucité. Diles que voy y subo al Padre y luego volveré. Dijo: ahora cambia ese mensaje, María. Ya no es un mensaje de que se han robado al maestro. Ahora es un mensaje de que vive. Ahora es un mensaje de que ha resucitado. Y ese es nuestro mensaje, hermano. Este es nuestro mensaje que predicamos. Predicamos a Cristo y a Cristo resucitado. ¿Cuánto le dan un aplauso en esta noche? Aleluya, porque Él resucitó, hermano. Porque Él venció la muerte, porque Él venció el pecado. Lo que nos acosaba a ti y a mí, hermano, Él lo venció en esa cruz. El acta de los decretos, un acta que había contra nosotros, Él la clavó en esa cruz. Que había en nuestra contra, lo clavó, hermano. Los principados, los potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Y le dijo el Señor: ve a mis hermanos. Ahora ya era su hermano, hermano. Ahora ya no tanto era su Señor, ahora era su hermano. Porque dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y que estamos sentados en lugares celestiales. Amén. Dice el versículo 19: Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Las puertas cerradas, hermano. Las puertas cerradas. Dice que los discípulos estaban ahí por miedo de los judíos. Ya había unas puertas cerradas. Ya a mí eso de puertas cerradas, hermano, me conmovió tanto, hermano. Tantas puertas cerradas que hemos visto, hermanos. Casa de Paz. Un día llegamos a un lugar y vimos unos sellos donde decía que no podías entrar. Pero nada nos detuvo, hermano. Estuvimos afuera, amén. Estuvimos afuera predicando. Y ahí estaba el Señor, amén. Luego a Terranova un día también llegan esas puertas cerradas. Y ahorita tú pasas por ahí, esas puertas están cerradas, hermano. No hay nada ahí. Pero ahora estamos aquí, aleluya. Así apareció el Señor ahí, hermano. Con las puertas cerradas apareció el Señor. Y así aparece el Señor en Casa de Paz, hermano, porque esta obra es de Él, amén. Dice que les enseñó las manos. Le enseñó las manos. Y les dijo: paz a vosotros, aleluya. Es lo que te dice el Señor: paz a vosotros. Paz a vosotros, santo. Oh, su presencia está en este lugar, hermano. Testimonio tan hermoso de mi hermana. Los doctores decían: ya, llévatela a tu casa. Ella vino y creyó. Dijo: yo necesito de Dios. Yo creo que Él tiene el poder para hacerlo. Y ahora que vemos un testimonio de poder, aleluya. Paz a vosotros. Y les enseñó las manos. Y ese miedo que tenían, hermano, al ver esas cicatrices, al ver esas heridas de Jesús en sus manos, dice que se llenaron de gozo. Porque esa es la presencia de Dios, hermano. No necesitamos estar con dinero, nadando en dinero. No necesitamos estar en un lugar, no sé, allá en una playa, en un lugar allá en un yate. No necesitamos estar ahí, hermano. Cuando está la presencia de Dios, hermano, cualquier cosa, todo cambia, todo es diferente, aleluya. Todo es diferente con su presencia. Su presencia hace la diferencia, amén. Su presencia hace la diferencia. Y le dijo: paz a vosotros. Y cuando se hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aleluya. Reciban el Espíritu Santo. Fíjese, hermano, la muerte de Jesús, que la recordamos la semana pasada. Escuchaba una prédica donde decían que era la poesía más hermosa, la poesía más grande, porque esas palabras son poesía, hermano. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un ladrón a un lado, otro al otro, uno injuriándolo, diciéndole: bájate de esa cruz si eres Dios. Otro: yo no soy digno. Y aún Jesús, hermano, en esa cruz seguía dando salvación. A punto de morir, hermano, salvó a ese ladrón. Luego viene: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Eli, Eli, lama sabactani, tengo sed. Son palabras, hermano, tan impactantes que dijo nuestro Señor en esa cruz, donde estuvo en agonía, hermano. Pero esas palabras siguen impactando nuestras vidas, amén. Estas palabras, hermano, y más la de consumado es, aleluya. Oh, consumado es significa victoria, hermano. Consumado es significa he terminado, he vencido, significa consumado es. Eso lo hizo Él. Ya todo está pagado. Por tu salvación, por mi salvación, ya está pagado, consumado es. Ya lo que quiera venirte a acusar el diablo, tú recuérdale: consumado es. Viene el diablo a acusarte: mira lo que hiciste, consumado es. Oye, mira que esto y que el otro, consumado es. Aleluya. Recuérdale al diablo que consumado es, y que ese velo se partió y se rasgó en dos, amén. Porque cuando Él exclamó esas palabras, dice que el velo se rasgó de arriba abajo. Y ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuántos están contentos por ese milagro, hermano? ¿Cuántos están contentos porque podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia y oportuno socorro? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice. Hijitos, primera de Juan: estas cosas escribo para que no pequéis. Y si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él arrebató las llaves al enemigo, hermano. Eso fue el viernes, bueno, que se cree que es viernes. Luego el sábado, hermano, que le llaman sábado de gloria. Se dice aquí en la palabra que el Señor bajó, hermano, a lo profundo de la tierra. Y ahí, hermano, dice que le arrebató las llaves de la muerte al enemigo. Por tanto, el enemigo no tiene potestad sobre tu vida, hermano, cuando tú le perteneces a Jesús. Ahorita cantábamos, no me acuerdo si fue hoy o el jueves: todo es de Él, por Él y para Él. Somos de Él y somos para Él, hermano. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Dice que Él le arrebató esas llaves. Le arrebató al enemigo las llaves. Dice en Apocalipsis: yo soy el que estuve muerto y vivo, y tengo las llaves de la muerte. Yo tengo las llaves del Hades y de las muertes. Dice en el libro de Oseas capítulo 12. Fíjese lo que dice en el libro de Oseas capítulo 12, versículo 14. Dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, hermano. Él lo venció en esa cruz del Calvario. Y ahí estaba el Señor, hermano, en esa cruz, con esos brazos extendidos, llenos de amor, dando salvación aún al último momento, hermano. Ahí estaba el Señor. Y en esa ocasión, cuando Él resucitó, dice que se apareció, hermano, y dijo: paz a vosotros. Y se regocijaron viendo al Señor y los mandó. Y
Hay una parte, hermanos, muy hermosa en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Les voy a pedir que si me pueden acompañar. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Ocho, 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermano, el Señor, el domingo, ese día de resurrección, dice que vino el Espíritu Santo sobre él y empezó a regenerar todo lo que él tenía. Dejó las marcas de las manos y de los pies, porque dice que las mostró. Pero dice la palabra de Dios en Isaías 53 que él quedó completamente desfigurado, hermano. Él quedó completamente destrozado. Ni siquiera parecía un humano. Ni siquiera, hermano, parecía alguien. Dice que lo veremos más inatractivo para que le deseemos, como raíz de tierra seca. Así era, no había en él parecer ni hermosura. Él, siendo el más hermoso de los hijos de los hombres, siendo el más santo, el más perfecto, quedó todo desfigurado, hermano. Dice que le mesaban las barbas, imagínense, le arrancaban las barbas a estirones. Qué dolor tan grande sentía el Señor. Dice que le escupían, le llenaron su cara de escupidas, le golpeaban con una caña en la cabeza y le decían: profetízanos, dinos quién te golpeó. Y le vendaron los ojos y lo vistieron, hermano, de escarlata. Pero cuando fue esa última cena, hermano, dice que el Señor tomó el pan y tomó el vino, que también celebramos aquí el jueves, donde dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Mi cuerpo que por vosotros va a ser partido. Ese cuerpo fue partido, hermanos. Pero hagan esto en memoria de mí. Y esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Ese cuerpo fue destrozado, hermano, y esa sangre fue derramada por ti y por mí. No hubo otro motivo, hermano, más que por ti y por mí, hermanos. Yo estaba escuchando un testimonio de un pastor que fue secuestrado en el 2009. Aquí en México, en el 2009 se puso muy fea aquí la violencia. Y hubo mucha gente que secuestraban, que mataban, que torturaban. Y él andaba predicando, pero se confundieron y se lo llevaron. Y lo secuestraron y lo tuvieron amarrado y lo golpeaban, hermano. Y lo maltrataron mucho. Estuvo varios días así. Y él estaba ahí con su tecladista, hermano. Y dice que él ya esperaba lo peor. Ella esperaba la muerte. Pero él dice: yo recordaba un canto. Cuando estaba siendo golpeado, cuando estaba siendo escupido, cuando estaba siendo maltratado, él recordó a Jesús. Dice: yo pensé, yo estoy siendo maltratado, estoy siendo abusado, golpeado, porque hubo un error. Pero él lo hizo por amor. Y dice que él empezó a recordar y decía: esto no es nada con lo que él padeció. A lo mejor ahorita a mí me está pasando algo, pero él fue mucho peor lo que él sufrió. Dice que él empezó a cantar: Cristo, yo te amo. Y eso fue lo que lo sostuvo, hermano. Cuando recibía un golpe, cantaba: Cristo, yo te amo. Decía: yo podía agarrar fuerzas y otra vez: Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Dice, hermano, que se empezó a inundar de la presencia de Dios ese lugar. Porque así es la presencia de Dios, hermano. Había esos hombres delincuentes que los estaban golpeando. ¿Y saben qué? Que esos hombres empezaron a llorar. Porque así es la presencia de Dios, hermano. Aún el más malo tiene que doblegarse. Y a veces le llaman debilidad. Bueno, uno es débil.
Un día dijeron, la hermana Raquel es una débil porque llora mucho. Dije, díganme débil, ¿qué importa? Es la presencia de Dios la que hace que uno llore. El apóstol Pablo tenía un azote, hermano. El apóstol Pablo tenía un azote en su carne. Y dice que él le rogaba al Señor, Señor, sáname. Señor, quítame esto, Señor. Dice 3 veces, he rogado al Señor que me lo quite. Pero ¿qué me ha dicho Dios? Bástate en mi gracia. Habrá alguien al cual Dios le está diciendo en este momento, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es ahí, hermano, donde vas a ver el poder de Dios. En lo débil, en la debilidad, donde decimos, soy nada sin ti, Señor. Dependo de ti, Padre. Dependo de ti, Señor. Es ahí donde vas a ver su poder y su gloria. El apóstol Pablo decía, él a mí no me ha sanado, pero me ha dicho, bástate en mi gracia. Y así el Señor nos dice muchas veces, bástate en mi gracia, porque es ahí donde voy a perfeccionar mi poder en tu vida. Es ahí donde tú me vas a ver obrar en tu vida, en esa debilidad. Aleluya. Y este hombre, hermano, dice que sonó el celular y dijeron, fue un error. Fue un error. No son los que buscábamos, no son la banda. Y lo soltaron, les dijeron, nos equivocamos, váyanse. Y se fueron. Pero cuando ellos iban, dice, corríamos aunque ni traíamos nada, porque nos habían quitado la ropa. Cuando nos alcanzaron, nos dijo uno, ¿sabes qué? Ora por mí, porque yo quiero lo que tú tienes. Le dijo ese ladrón, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero a Dios. Dice, en ese momento empezamos a orar por unos de ellos, dice, y se empezaron a quebrantar. Todo eso, hermano, pasó por ese sacrificio perfecto, para que tú y yo podamos ser salvos, para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Y él dice, yo sufrí, pero no se compara con lo que él sufrió. Y él lo hizo por amor. Dice, yo pasé por eso, por no sé, mala suerte, o no sé, dice, pero él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor. Sufrió lo peor por amor. Y su nombre es sobre todo nombre, amén. Para que ese nombre fuera glorificado. Dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, amén. Él se humilló hasta lo más bajo. Muerte de cruz, hermano, que los peores malhechores eran muertos. Él se humilló a lo sumo. Pero el Padre lo exaltó hasta lo sumo, aleluya. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confiesen que Jesucristo es Dios, para la gloria del Padre. Puedes darle un aplauso al nombre poderoso de Jesús. Ese nombre, hermano. Y cuando Jesús les dijo, reciban el Espíritu Santo, los envió, hermano. Y estos discípulos se levantaron. Y es ese poder que resucitó a Cristo de los muertos. Dice que cómo no vivificará nuestros cuerpos mortales, hermano. Ese poder que resucitó a Cristo. Si pudo resucitar a Cristo de los muertos, ¿qué es tu necesidad para Él? ¿Qué es tu enfermedad para Él? ¿Qué es tu situación para Él? Si ha resucitado a Cristo de los muertos, ¿qué no hará por nosotros? Aleluya. ¿Qué no hará por ti, por mí, el Señor? ¿Qué no hará por ti, por mí, Jesús? Mediante su Espíritu Santo. Porque Él dijo, yo me voy. Y se fue. Y está a la diestra del Padre, esperando, hermano, ese día tan glorioso que está a punto de acontecer, en el cual oiremos esa trompeta de Dios. Dice la palabra, sonará y va a descender Él. Pero mientras, hermano, nosotros aquí seguimos. Mientras aquí seguimos predicando su palabra, mientras aquí seguimos proclamando ese nombre poderoso, hermano. Y cuando esos discípulos se levantaron, hermano, se levantó Pedro, se levantó Juan, se levantó Santiago, se levantaron sus discípulos en el poder del Espíritu Santo. Vino la promesa, se levantaron y empezaron a predicar y empezaron a hacer milagros, porque el Señor les dijo, esperen la promesa de mi Padre que yo les mandaré.
Y entonces van a ser mis testigos, van a recibir poder y van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermano. Y dice que Pedro con su sola sombra sanaba. Y ¿saben qué, hermano? Que ya estaban los fariseos otra vez. Ya estaban, hermanos, los judíos desesperados. Y ahora, ¿saben qué? Decían, ya no hablen en ese nombre. Ya no hablen en ese nombre, le tenían prohibido. Ya Jesús no estaba, Él ya se había ido. Pero había quedado ese nombre poderoso, aleluya. Había quedado ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Que dice que les decían, les prohibían, no hablen en ese nombre. Porque ese nombre tiene poder, hermano. Ese nombre tiene autoridad. Ese nombre es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Si conociéramos el poder que hay en ese nombre, hermano, no andaríamos como andamos algunas veces, hermano. La verdad, hasta a veces hasta pena damos, hermano. A veces hasta vergüenza damos, hermano, porque no creemos en el poder de su resurrección, amén. El poder que hay en su resurrección. Fíjese lo que dijo Pablo en Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por a ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ya extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice el poder de su resurrección. Hay poder en su resurrección, hermano. Hay poder en esa victoria. Y nosotros debemos de aferrarnos a esa promesa de Dios que dice que en Él somos más que vencedores. Y en Corintios otra cita también dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Nadie pudo más que el Cristo de la gloria, amén. Solamente Él pudo vencerlo. Y por eso estamos aquí, hermano. Por eso seguimos predicando. Y hay libertad, hay sanidad por medio de su Espíritu Santo. Si levantó a Cristo de los muertos, ¿qué no hará con nosotros, hermano? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes alguna enfermedad? Ven a Cristo en esta noche. No le has conocido, quieres conocerle, hoy es una nueva oportunidad. Ven a Jesús. Él te está llamando en esta noche. Yo te invito a que le abras tu corazón en este día y que lo invites a entrar en Él. Cristo Jesús vino y murió, pero también resucitó. Y es su poder de resurrección. Mediante el poder de su resurrección, Él te da vida y vida eterna. Solamente haz esta oración conmigo y di: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de mis pecados. Te invito a que entres en mi corazón. Te pido que me laves con tu sangre preciosa. Te pido que me escribas mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame, Señor, a no apartarme de ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta noche.